La siguiente pregunta es, bueno, si yo creo que prefiero apuntar a la tranquilidad financiera en vez de a la libertad financiera, como la definimos, ¿no es cierto? En el sentido de que yo logro vivir de mis ingresos pasivos, que by the way, personalmente creo que si tú logras tener tranquilidad financiera durante tu vida, vas a tener la libertad financiera de acuerdo a esa definición, pero eso es otra cosa, es ver cómo lo logro, cómo logro disfrutar como que camino, cómo logro sacarme el estrés. Y ahí hay una serie de principios que yo los he agrupado, por decirlo así, como en 5 de ellos, que creo que nos ayudan a esto. Y creo que es importante tal vez recalcar que el tener tranquilidad financiera, por lo tanto sacarle estrés financiero, no es necesariamente una receta para ser feliz, ni mucho menos. Pero sí creo que puede ayudar bastante a ser feliz. Ser feliz depende de muchas otras cosas, además que te eliminen el estrés. Efectivamente, yo creo, o sea, es obvio que para ser feliz se necesitan muchas más otras cosas que no tener estrés financiero. Pero visto de la otra forma, nos tendríamos que al menos hacer la pregunta, ¿es posible ser realmente feliz teniendo estrés financiero? ¿Y para qué decir teniendo estrés financiero de forma permanente? Al menos suena difícil de alcanzar, o por lo menos es una espina grande la que eso implicaría. Y tal vez un pequeño paréntesis, yo creo que para ser feliz debiéramos partir por tratar de eliminar, en la medida que esté al alcance de nuestras posibilidades, aquellas cosas que nos hacen infeliz. O sea, en fondo, sacar las piedras del camino. Y creo que sacar el estrés financiero es sacar una gran piedra en ese objetivo. Y aquí obviamente se puede esquematizar de distintas formas. Yo la forma en lo que lo he hecho es dividir esto en lo que he llamado como 5 grandes principios, que serían generar, ahorrar, crear un hábito, invertir y darle tiempo para que después podamos tener un poco más en el concepto, el interés compuesto haga su magia. Y partiendo por elaborar un poco a cada uno de ellos, partamos por el general. Aquí, y tal vez el ejemplo que hablábamos anteriormente de esta persona que jugaba ajedrez, nos lleva a la inclinación a pensar de que me tengo que dedicar a mi pasión. Esta persona, joven, ¿no es cierto?, tenía una pasión por el ajedrez, quería ser un gran maestro y está dedicando todos sus esfuerzos a eso. Ojalá lo haya logrado y si mi pasión y mis habilidades se conjugan en que eso se transforme en mi vida, mi carrera, de todas maneras. Pero si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas realmente podemos decir que trabajan en lo que podríamos decir es su pasión? Especialmente cuando asociamos pasión muchas veces a deporte, arte o cosas tal vez como el ajedrez. No creo que para muchas personas, o por lo menos jóvenes, piensen, como en mi caso, dedicarse a las finanzas como algo muy apasionante, más bien árido. Y cualquier, o la gran mayoría de los trabajos de oficina, por lo menos, dan la impresión que son temas repetitivos que evidentemente poca pasión generan. Pero la realidad, y hay múltiples autores, uno que yo encuentro que lo representa muy bien, es Scott Galloway, en su libro en que habla de estos temas de riqueza. Y es que yo con el tiempo me he ido convenciendo de que lo importante es dedicarse a la hora de generar no a tu pasión, sino a explotar las habilidades que tienes. Porque tu pasión al final del día es un gusto, es una aspiración. A mí me puede gustar mucho cantar, pero si soy pésimo cantando no tengo ni un sentido dedicarme a eso y así muchas cosas. Pero todos, al menos en términos relativos, somos más buenos para algo porque tengo algunas habilidades para escribir, porque tengo unas habilidades matemáticas o por lo que sea, o porque soy ordenado, porque tengo la capacidad de aguantar haciendo lo mismo por mucho rato o lo que sea. Y esas habilidades yo las tengo que tratar de explotar. De tal forma que a medida que voy explotando esas habilidades, pasan dos cosas. Uno, que cuando yo hago las cosas que soy más hábil me tienden a salir más fácil. Y dos, me voy haciendo más bueno en eso. Y hay una cosa que muchas veces no nos damos cuenta, pero las cosas que a nosotros nos salen fáciles,
a las otras personas muchas veces no les salen fáciles, pero como para nosotros nos sale fácil, creemos que a todo el mundo les sale igual de fácil. Y adicionalmente, cuando más me especializo o más tiempo le dedico a eso que me sale fácil, mi distancia contra los que no lo pueden hacer se va agrandando. Yo, por ejemplo, no sé, a mí me gustó y me gustaba mucho en un rato de mi vida jugar squash. Y le jugaba un montón de horas y veía a los que jugaban bien, o tal vez algo más común, cuando vemos a los tenistas jugar bien, que se sale muy fácil, pero cuando uno está en la cancha es imposible hacer lo que es totalmente imposible. Y y probablemente a Federer le salía totalmente natural, por lo menos en la primera etapa. Y ese tema es tremendamente importante, porque uno, va a empezar a pasar dos cosas. Me van a empezar a reconocer. Voy a empezar a poder monetizar, voy a empezar a ganar más ingresos. Y eso va a ser un loop positivo. Y ahí me va a empezar a gustar probablemente mucho más lo que yo hago. En la parte del deporte o de las artes es muy obvio, pero en las finanzas, que es lo que yo me dedico, obviamente yo no entré a estudiar a la Universidad Católica con la pasión de las finanzas, que toda mi carrera iba a ser la finanza. Yo entré a estudiar ingeniería comercial porque era lo que me llamaba la atención en el minuto. Pero con el tiempo me di dando cuenta que tenía dentro incluso del mundo de ingeniería comercial cierta facilidad más a las finanzas que el resto de las cosas. Y me hallé bien en esos ramos, después me fue yendo bien a medida que me puse a trabajar en ello, y obviamente eso me lo iban reconociendo, me iba yendo mejor económicamente, y hoy día, aunque parezca extraño, para mí las finanzas son una pasión, me motiva, es algo a lo que dedico mucho tiempo entre leer, estudiar, hoy día con la rama de educación financiera o transmitir este concepto de la tranquilidad financiera, yo fácilmente le debo dedicar 60 horas toda la semana. Y es un sacrificio, en realidad no lo siento como tal, son muchas horas de una semana, sí, para mucha gente que está escuchando esto decir es una locura, tal vez, pero la realidad es que cuando tú haces algo en lo que realmente eres bueno, poco a poco hay una probabilidad no menor de que ese algo se transforme en tu pasión. Y por lo tanto, tal vez el primer consejo y que creo que es importante sacar es, si quieres que generar y maximizar lo que ingresos que tú generas, intenta dedicarse o dedicarte a lo que eres realmente bueno, donde tienes ventajas comparativas más que tu pasión. Y es muy probable que en la medida que vayas progresando, eso se transforme en tu pasión. ¿Y por qué este tema es importante? Porque si estamos hablando de la tranquilidad financiera, como decíamos, no necesariamente significa tener millones y millones de dólares, pero sí significa tener ingresos para poder llevar la vida que yo quiero. Lo primero que tienes que hacer es generar. Porque si no generas, todo el resto, como dicen, es música. Si no generas, no puedes dar el segundo paso, que es ahorrar porque no tienes de dónde ahorrar.